Buen día a todos. Eh, Decirles que ya le he hecho llegar a Classroom el práctico número 1, entonces ya pueden ustedes ir haciendo, que en realidad están la unidad 1 y la unidad 2, ya está también el práctico para derivación parcial. Entonces a medida que vamos avanzando, ustedes pueden ir haciendo su práctico también, ¿ya? Entonces eso quería comunicarles. Vamos a empezar la unidad 2, que es un poquito larga, no tan larga, pero más larga que la primera. Entonces, la unidad que es sumamente importante. Por favor, a esta unidad no se falte. Esta unidad y la de integrales son las unidades más importantes de la materia. Entonces, no se falten a esta unidad porque van a tener problemas posteriores. Bueno, la unidad 2 es derivación parcial. A ver, veamos el concepto que es una derivada parcial. Dice, es la aplicación de una derivada ordinaria. ¿Qué quiere decir derivada ordinaria? Es la aplicación de una derivada común, de esas que ustedes conocen, a funciones de varias variables. Ustedes aplicaban la derivada a una función de una sola variable. Aquí la vamos a aplicar a varias variables. Entonces, esa es la definición de derivada parcial. Es la aplicación de una derivada ordinaria a funciones de varias variables. Para realizar una derivada parcial de una función de dos variables, primero se debe elegir la variable independiente sobre la cual se va a derivar, manteniendo constante las demás variables. Es decir, que cuando ustedes van a derivar una función de varias variables, van a decir, voy a derivar respecto de x, entonces y permanece constante. Si se trata de una función de tres variables, voy a derivar respecto de x, y z se mantienen constantes. Y así sucesivamente, ¿no? Ya vamos a ver ejemplos para que quede claro esto. Símbolo de la derivada parcial. Símbolo de la derivada parcial. El símbolo de la derivada parcial es este, el que tienen ahí. No sé qué le llaman ustedes, eta, beta, no sé, pero este es el signo de la derivada parcial, que significa derivada parcial de. Eso significa este símbolo griego, ¿no? Entonces, si tengo una función de dos variables, por ejemplo, z igual a f de x, y, voy a tener dos derivadas. Vuelvo a reiterar, si tengo una función de dos variables independientes, voy a tener dos derivadas. ¿Por qué? Porque se derivan siempre las variables independientes. Entonces tengo dos variables independientes, dos derivadas. ¿Cómo se lee esta? Se debe derivada parcial de la función z igual a f de x, y respecto de la variable independiente x. Así se lee esta derivada. ¿Cómo se lee esta otra derivada? Derivada parcial de la función z igual a f de x, y respecto de la variable independiente y. Entonces ya saben ustedes cómo se lee cada una de ellas. Si tengo una función de tres variables, w igual a f de x, y z, voy a tener tres derivadas. ¿Por qué? Porque tengo tres variables independientes. Esta primera derivada se llama derivada parcial de la función w igual a f de x, y z respecto de la variable independiente x. Esta otra derivada se llama derivada parcial de la función w igual a f de x, y z respecto de la variable independiente y. Y finalmente la última se llama derivada parcial de la función w igual a f de x, y respecto de la variable independiente z. Bien, ya saben leer entonces ustedes cada una de las derivadas. Les decía, si hay una función de dos variables, voy a tener dos derivadas. Si hay una función de tres variables, voy a tener tres derivadas. Si tengo aquí abajo una función de cuatro variables, voy a tener cuatro derivadas. Y así sucesivamente. Derivadas parciales de funciones explícitas. ¿Se acuerdan ustedes en el primer capítulo o en la primera unidad? Definíamos dos tipos de funciones, ¿no? Que son las funciones explícitas y las funciones implícitas.
Bueno, la manera de derivar una función explícita es diferente de derivar una función implícita. Entonces vamos a empezar por las primeras. Vamos a empezar a derivar funciones explícitas. Después, más adelante, vamos a derivar las funciones implícitas. Primero aclarar que para las derivadas parciales de funciones explícitas, todas las reglas de derivación de funciones de una variable, es decir, todas las reglas de derivación que ustedes conocen, ¿no? De cálculo 1, de una variable para funciones de una variable son aplicables para cálculo 2 también. Es decir, los conceptos de la regla de derivación son las mismas también para este tipo de funciones. Vamos a ver un ejemplo. Z igual a x al cuadrado más y cuadrado. Voy a derivar. ¿Cuántas variables tiene esta función? Dos. Tiene dos variables, ¿no? ¿Sí o no? Que son las variables x y la variable y. Entonces, esta función tiene dos variables dependientes. Por lo tanto, voy a tener una derivada respecto de x y voy a tener una derivada respecto de y. ¿Qué dice la teoría? Para realizar una derivada parcial de una función de varias variables, primero se debe elegir la variable independiente sobre la cual se va a derivar, manteniendo constantes las demás variables. Bueno, hacemos uso de esa definición. Vamos a elegir la variable independiente x. Sobre esa variable vamos a derivar. Bueno, derivamos. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. Ya, a ver, desde ahí vamos a ir explicando bien, ¿ya? La derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1 por x'. Si alguien le puede sacar foto a esto, vayan sacando. Este es el concepto de derivada para una variable que esté elevado a un exponente. Una variable o una expresión que esté elevada a un exponente, baja el exponente, se copia esa expresión, el exponente disminuye en una unidad por la derivada de este argumento. Esa es la derivada completa de esa expresión. Bueno, si tenemos x cuadrado, entonces, ¿cómo sería? Bajo el n, bajo el 2, aquí sería n menos 1, n menos 1, 2 menos 1, ¿cuánto es? 1, por la derivada de este x. ¿Cuánto es la derivada de ese x? 1. De ahí que la derivada de x al cuadrado es 2x. Este es 1, ¿no? ¿Se entendió, jóvenes, o no? Sí. Ese es el concepto, ¿no? De regla de derivación. No es que la derivada de x al cuadrado es 2x, no. La derivada de x al cuadrado es 2x elevado a la 1 por la derivada del argumento x, que viene a ser 1. Entonces todo esto me da 2x. ¿Quedó claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, correcto. Eso lo hago para que de entrada vaya, ya lo admití a los demás. A partir de ahora ya no admito a nadie. Bueno, eso es 2x. Nos vamos allá. Y obviamente dice la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿no? Más la derivada de y es 0. ¿Por qué es 0? Porque derivo la variable independiente que tengo que derivar y mantengo constante las demás variables, dice, ¿no? Entonces, esta es una constante para mí. ¿Y cuál es la derivada de una constante? 0. 0.
Entonces, de ahí que la derivada de esta función respecto de x es 2x. ¿Se ha entendido, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Lo veo medio que sí, pero que no con mucha determinación. Vámonos a la otra variable. Derivada parcial de la función z respecto de la variable independiente y. Dice que estoy eligiendo la variable y para derivar. Entonces la variable x para mí va a ser constante, ¿no? ¿Cuál es la derivada de una constante? Cero. Y la derivada de y cuadrado, ¿qué es? 2y. 2y. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Vamos con otra. No se preocupe, vamos a ir con varios ejercicios para que entiendan. Z igual a x a 3x al cuadrado y más 5xy cuadrado más 6. ¿No? Voy a derivar una función de cuántas variables es esta función. De dos variables. Dos. De dos variables, ¿no? Esta es una función de dos variables. X y Y, también, fíjense, las variables que están a la derecha son X y Y. Entonces es una función de dos variables. ¿Cuántas derivadas voy a tener? Dos, porque tengo una función de dos variables. Bueno, elegimos primero la variable independiente X. Vamos a derivar esa función respecto de la variable independiente X. ¿Cuál sería la derivada de esto? El 2 baja 6, x disminuye 1, ahí está, y y permanece constante a su lado. Y permanece constante. Y algunos de ustedes me dirán, ¿por qué no es 0? Y, porque aquí no hay un signo que lo separe. Está multiplicando a 3x al cuadrado. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya, entonces, baja el 2, estoy derivando respecto de x. Baja el 2, 2 por 3, 6, x disminuye 1, ahí está, y y permanece constante a su lado. No es 0 porque está multiplicando a 3x al cuadrado. Si hubiese un signo aquí más o menos, ahí era 0y. Pero no, en este caso está multiplicando. Más la derivada de x, ¿cuánto es la derivada de x? 1 por 5, 5. Y y cuadrado que está multiplicando queda como y cuadrado. Ahí está, 5y cuadrado. Más la derivada de esta constante es 0. Entonces la derivada de la función, la derivada parcial de la función z respecto de la variable independiente x va a ser igual. 6xy más 5y cuadrado. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Vamos a la derivada respecto de y. Voy a derivar esto respecto de y. La derivada de y, ¿cuánto es? 1. 1. 1 que multiplica a 3x al cuadrado. Ahí está, 3x al cuadrado. Más la derivada de y aquí, este 2 baja, 2 por 5, 10. X permanece constante, que está multiplicando, y y disminuye 1. Y disminuye 1. ¿Sí? Más la derivada de la constante, 0. Entonces la derivada parcial respecto de y va a ser igual a 3x cuadrado más 10xy. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes, o no? Al ser Y1. Ingeniero. Ya, vamos con más ejercicio. Aplicando la regla de derivación, aquí tenemos z igual a x menos y sobre x más y. ¿Qué regla de derivación tenemos que aplicar aquí? U sobre b, ¿no? ¿A qué dice? ¿A qué igual u sobre b? La derivada de u por U sobre b. V menos la derivada de V por U Así sobre es. U al cuadrado. sobre u al cuadrado. U' por b menos u por b', ¿no? ¿Sí? Sí, Esa es la regla de derivación, u sobre b. Entonces aplicamos esta regla de derivación.
Ya, U sobre B. Vamos a nuestro ejercicio. Aplicamos eso. Denominador al cuadrado. Ahí está. Denominador al cuadrado. U', la derivada del denominador respecto de X. ¿Cuánto es la derivada del numerador respecto de X? ¿Cuánto es la derivada del numerador respecto de X? La derivada de X es 1, porque estoy derivando respecto de X. Es 1 la derivada de X. La derivada de Y es 0, porque hay un signo que lo está separando. No puede ser 1 por Y, no. Hay un signo y la derivada de Y es 0. Entonces la derivada del numerador es 1. Ahí está. Por denominador sin derivar. Por denominador sin derivar. Menos derivada del denominador. ¿Cuánto es la derivada del denominador respecto de X? Respecto de X. 1 igual. 1. Ahí está. 1 por numerador sin derivar. ¿No? Haciendo las multiplicaciones de rigor, tenemos que la derivada respecto de X va a ser igual a 2Y sobre X más Y elevado al cuadrado. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Vamos a derivar respecto de Y. ¿Quieren que se lo repita? ¿Qué pasó con la X? ¿Se lo repito? Sí, por ¿Sí? favor, no me quedó claro. Ya. Aquí vamos a ver de nuevo la regla de derivación. Una expresión dividida entre otra expresión matemática es igual a esta expresión su derivada. Su derivada de esto es igual a esto. Denominador al cuadrado, derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador. Esa es la regla de derivación, que ustedes tienen una tabla. Se la voy a mostrar la tabla. Se la voy a pasar también. Ahí está. U sobre B. Denominador al cuadrado, derivada del numerador por denominador sin derivar. Menos numerador sin derivar por derivada del denominador. Ahí está. Esa tabla se la voy a llevar a claro también. Ya, aplicamos eso entonces. Aplicamos eso. Vamos a hacerlo más grande. Tenemos U sobre B. Tenemos una división. Denominador al cuadrado. Ahí está. Denominador al cuadrado. Derivada del numerador respecto de quién? De X, porque estamos derivando respecto de X. Derivada del numerador respecto de X. ¿Cuánto es? La derivada de X es 1 y la derivada de Y es 0, porque está separada por un signo. 0. Entonces sería 1. La derivada del numerador, 1. Por denominador sin derivar. Menos la derivada del denominador respecto de X. ¿Cuánto es la derivada del denominador respecto de X? La derivada de X 1 y la derivada de Y es 0. Entonces sería 1 también por denominador, por numerador sin derivar. Hacemos la multiplicación y nos queda 2Y sobre X más Y cuadrado. ¿Quedó claro ahora? Sí, gracias. Vamos a la derivada respecto de Y. Denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. La derivada del numerador respecto de Y, ¿cuánto es? 1. Menos 1. ¿1? Menos 1. Si ustedes me dicen 1, está mal. La derivada respecto de Y es menos 1. Porque la derivada respecto de X, si estoy derivando respecto de Y, ¿cuánto es la derivada de X? 0. 1. 0. Si Cero. estoy derivando respecto de Y,
la derivada de X es 0 y la derivada de menos Y es menos 1, porque la derivada de Y es 1 multiplicado por el signo menos es menos 1. Entonces, la derivada del numerador respecto de Y es menos 1 por denominador sin derivada. Por denominador sin derivada. Menos la derivada del denominador respecto de Y, ¿cuánto es? La derivada del denominador respecto de Y, ¿cuánto es? 1. 1, porque la derivada de X es 0, la derivada de Y es 1. Menos, entonces la derivada del denominador es 1. 1. Este menos es de la fórmula, ¿no? Menos 1 por numerador sin derivada. Ahí está. Hacemos la multiplicación y nos queda esta expresión final. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno. Tenemos ahora esta expresión. Z igual a raíz de X al cuadrado menos Y cuadrado sobre X más Y. Tenemos esta expresión. Esta expresión también es una función sobre función, es un cociente. Función sobre función. ¿Cuál es la derivada de función sobre función? Ya sabemos, denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuál es la derivada del denominador? Lo vamos a hacer aquí. ¿Cuál es la derivada del denominador? ¿A qué igual? 2. X más Y. Esto lo podemos poner así. X más Y a la 1 medio. Siempre para derivar tenemos que ponerlo como exponente. Cuando tenemos una expresión así, aunque sea mentalmente, lo hacemos que sea esto. Entonces, ¿cuál es su derivada? Bajo el denominador, bajo el exponente, perdón, bajo el 1 medio, X más Y. Estoy aplicando este concepto, ¿no? Estoy aplicando este concepto acá. Por eso es importante. 1 medio menos 1, porque disminuye 1, el exponente, por la derivada de este cociente, de esta expresión. Estoy aplicando este concepto, el mismo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? 1 medio X más Y. 1 medio menos 1, ¿cuánto es? Menos 1 medio. Menos 1 medio. Menos 1 medio. Por la derivada de esto, ¿cuánto es? Respecto de X, digamos. ¿Cuánto es la derivada? La derivada de esto respecto de X. ¿Cuánto es? 1. 1. 1. 1. Siempre, no se olviden siempre de derivar este argumento. Aquí sería por 1. Entonces la derivada respecto de X sería esto. X más Y elevado a la menos 1 medio. Que ustedes pueden colocarlo también así. 1 sobre 2 raíz de X más Y. ¿Pueden colocar así o no? Sí. ¿Pueden colocarlo así? Sí, ingeniero. Claro, pasa el menos 1 medio, pasa como un medio positivo abajo. ¿Y qué es X más Y elevado a la 1 medio? ¿Qué es X más Y elevado a la 1 medio? Es raíz de X más Y. ¿Se entendió o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Vamos aquí entonces. Vamos al ejercicio.
Denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. Derivada del numerador respecto de x. Estamos derivando respecto de x. Mentalmente, esto lo llevamos que es x cuadrado menos y cuadrado elevado a los medios, ¿no? Mentalmente. Baja el 1 medio, x cuadrado menos y cuadrado, 1 medio menos 1, elevado a la menos 1 medio, por la derivada de este argumento. ¿Cuánto es la derivada de ese argumento respecto de x? 2x. Esa es la derivada del numerador por denominador sin derivar, por la fórmula. Menos, ¿cuál es la derivada del denominador respecto de x? 1. 1 por numerador sin derivar. Entonces, fíjense, este que está con menos 1 medio pasa abajo con 1 medio y me queda así. Por raíz de x al cuadrado menos y cuadrado, ¿no? A ver, aquí ya he hecho la operación directa. Me queda esta expresión de acá. Directo, ya lo he sumado y lo he multiplicado acá. Me queda esta expresión de acá. Esto es lo importante, el primer paso. Vuelvo a reiterar, este es el paso elemental que tienen que dar ustedes. Yo lo reviso ya. Cuando reviso exámenes, me voy a este primer paso. Aquí me doy cuenta si ustedes saben o no saben. Por eso les vuelvo a repetir. Derivada de un cociente. Denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. Derivada del numerador respecto de x. ¿Cuánto es? Baja el exponente 1 medio. X cuadrado menos y cuadrado. 1 medio menos 1. ¿Cuánto es? Menos 1 medio. Por la derivada del argumento respecto de x. La derivada de esto es 2x y de esto es 0. Por eso está 2x. Esa es la derivada del numerador. Por denominador sin derivar. Menos derivada del denominador respecto de x. ¿Cuánto es? 1. Esto es 0. 1 por numerador sin derivar. Hago todas las operaciones y me sale. ¿Ya? Vamos, ¿se han entendido, jóvenes, o no? Sí. Ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Vámonos a Y, para que comprendan ya mejor con Y. Ahí está Y. Denominador al cuadrado. Derivada del numerador respecto de Y. Baja el 1 medio. X al cuadrado menos Y cuadrado. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Por la derivada del argumento respecto de Y. Esto es 0 y la derivada de esto es menos 2Y. Menos 2Y. Esa es la derivada del numerador. Por denominador sin derivar. Menos la derivada del denominador respecto de Y. Esto es 0 y la derivada de Y es 1. Sería 1 por numerador sin derivar. ¿Quedó claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí. Ya. Sí, ingeniero. Entonces hacemos las operaciones y me queda esta expresión de acá. Ya eso lo hacen ustedes. 5. Vamos con esta más. Logaritmo de la expresión que tenemos aquí arriba. Le vamos a sacar logaritmo. A ver. ¿Cuál es la derivada? Pueden hacerlo ustedes directo, pueden hacerlo directo o pueden hacerlo como yo lo he hecho acá. Directo es directamente derivar. Aplican regla de derivación y lo pueden hacer directo. Pero yo lo hago más sencillo, con la finalidad de facilitar nuestro trabajo previo a desarrollar la derivada, es decir, antes de hacer esta derivada, cuando tengan este caso, ustedes, aplicamos propiedad del logaritmo. ¿Qué dice la propiedad del logaritmo? Logaritmo de una fracción es igual al logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Eso dice, ¿no? ¿O no?
Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Dice la propiedad del logaritmo. Entonces, antes de empezar la derivada, cuando ustedes tengan un logaritmo de una expresión cociente, lo ponen así: logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Bueno, ahora aplicamos el concepto del logaritmo. Vamos a compartir pantalla. Logaritmo de x, logaritmo natural de x. ¿A qué es igual? Usted dice, ¿es igual a 1 sobre x? No es igual a 1 sobre x. Es igual a 1 sobre x por x'. Ese es el logaritmo. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, obviamente si ustedes tenían logaritmo de x, es igual a 1 sobre x por la derivada de x, que era 1, ¿no? Ah, por eso le daba 1 sobre x. Por eso decían que era 1 sobre x. Pero si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo de x al cuadrado, quiero derivar el logaritmo de x al cuadrado. Esto es igual a 1 sobre x al cuadrado por la derivada de este argumento. ¿Cuánto sería? 2x. 2x. Entonces, esto es igual a 2 sobre x. ¿Por qué? Porque una x se va con esto. 2 sobre x. Esa es la derivada del logaritmo de x al cuadrado. ¿Se ha entendido, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, vamos entonces a nuestro ejercicio. Entonces aplicamos propiedad del logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. En estas condiciones recién procedemos a derivar. Derivadas parciales de la función respecto de x. ¿A qué va a ser igual? A 1 sobre eso. Estoy derivando primero esto. Después voy a derivar esto. Entonces, la derivada del logaritmo de esta expresión va a ser igual a 1 sobre esa expresión por la derivada de esa expresión. ¿A qué es igual la derivada de esto? 1/2 x cuadrado menos y cuadrado elevado a la menos 1/2 por la derivada de x al cuadrado. Esto es x, y la derivada de y cuadrado es 0 porque estoy derivando respecto de x. ¿Está claro o no está claro? A ver. ¿Lo puede repetir, por favor? Lo repito. Aparte, Vámonos aquí. Vámonos a la pizarra. Logaritmo de x al cuadrado es igual a 1 sobre x al cuadrado por la derivada de esta expresión de abajo, 2x. Lo mismo aplicamos acá. Logaritmo de esta expresión es igual a 1 sobre eso, que está aquí, por la derivada de esta expresión. ¿A qué es igual la derivada de esta expresión? 1/2 x al cuadrado menos y cuadrado elevado a la menos 1/2 por la derivada de su argumento respecto de x. ¿Cuánto es? 2x. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Menos, dice, la derivada del logaritmo de x más y es igual a 1 sobre x más y por la derivada de esto respecto de x. ¿Cuánto es? 1. 1. Por eso queda 1. Hago las operaciones y me queda esta expresión. Vamos a la derivada respecto de y. Para que quede claro, voy a derivar esto respecto de y. Derivemos el primer término. 1 sobre esa expresión. Ahí está. Por la derivada de esa expresión respecto de y. ¿Cuánto es? 1/2 x al cuadrado menos y cuadrado elevado a la menos 1/2 por la derivada de este argumento respecto de y. Esto es 0 y esto es menos 2y. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Ya. Menos la derivada de esto respecto de y. 1 sobre esa expresión por la derivada de esta expresión respecto de y. 1. Entonces 1 por 1, 1.
y ahí queda la expresión final. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, vamos a ver otro tipo de derivada. Ya hemos visto derivadas de funciones explícitas. Vamos a ver otro tipo de derivada. Derivadas por definición. ¿Qué dicen las derivadas por definición? Dice que si tenemos una función z igual a f de x, y, la derivada según la variable x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, y más delta y menos f de x, y sobre delta x. Fíjense, si quiero encontrar la derivada respecto de x, aquí me incrementa la variable x, pero no la variable y. Aquí dice x más delta x, o sea, incrementa la variable x, pero la variable y no. Menos f de x, y sobre delta x. ¿Quién se acuerda de la derivada por definición en cálculo 1? ¿A qué era igual la derivada de y respecto de x? ¿A qué era igual? La función incrementada, la función sobre delta x. Era igual al límite cuando delta x de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, ¿no? Sí, han tenido que enseñarle eso, ¿no? Derivadas por definición. Bueno, reiterar, Sí, dy de x por definición era igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esa era por definición. Igual aquí aplicamos el mismo concepto, ¿ya? Aplicamos el mismo concepto. Un latino y una termina. Espérame. Parcial de z respecto de x va a ser igual. Estoy derivando respecto de x. Estoy derivando respecto de x, ¿no? Ah, ya, ahorita voy. Ya, claro que sí. Bueno, jóvenes, pues, voy a tener un acto ahorita. Vamos a terminar aquí, ¿ya? La próxima clase continuamos. ¿Han entendido todo este concepto, no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ingeniero. Por favor, yo se lo mando hoy en la tarde a Classroom y me lo repasan para la próxima clase, ¿ya? Sí, ingeniero. Claro, ingeniero. Vamos a pasar todo, ingeniero, disculpe. Ya, gracias, jóvenes. Hasta luego. Ingeniero, Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.